Nos atiende el doctor desde Madrid, el doctor Carlos Caro Coria, abogado penalista, está con nosotros ya enlazado. Muy buenos días, doctor Caro. Muy buenos días, Mabel y Fernando, un gusto saludarlos. Igual, de igual manera, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Y en principio quisiéramos que nos diga hasta qué punto o cómo leer a estas alturas y después de todo lo que se ha dicho y de todo lo que ha ocurrido, la situación legal, ya no hablemos del abogado y del hermano, de la presidenta. ¿Qué tanto compromete todo lo ocurrido a la presidenta en términos legales? Sin duda estamos ante una situación bastante crítica. Podríamos decir que en cierto modo el Ejecutivo ha sido prudente, ¿no?, al dejar el casillero en oscuro o con signo de interrogación de quién sería el jefe o jefa de la organización criminal. Uno por deducción diría que es la presidenta, ¿no?, porque sería la beneficiaria o la líder de la organización. No lo ha llegado a decir. Se refiere de modo, al organigrama expreso que mostró EFICOP, donde a la cabeza de esta organización criminal aparece Nicanor Boluarte, pero evidentemente hay alguien más que le da poder. Él, en tanto, Nicanor Boluarte, con su propio DNI, no tendría poder para hacer lo que se le atribuye haber hecho. Lo tendría que haber hecho simplemente porque es hermano de la jefa de Estado. Exactamente, ¿no? Y además porque en la narrativa, digamos, de la prisión preventiva preliminar que ha dictado el Poder Judicial, se establece que todos los actos de presuntas presiones que ha habido al interior del IEFCOP, incluyendo la participación presunta, ¿no?, del abogado de la presidenta, siempre está de por medio la participación de la presidenta, el nombre de la presidenta, el poder de la presidenta para ascender, no ascender, su posible intervención para ordenar que se desactive el grupo de apoyo al Ejecutivo. Entonces, lamentablemente, tenemos una situación crítica en la que podría, digamos, darse un paso más allá en los siguientes días, si es que alguno de los detenidos diera alguna información en torno ya a la participación directa de la presidenta de la República. Es algo que no se puede dejar de lado. Podría ser que en los próximos días, ya sabemos que estas detenciones preliminares siempre traen consigo nueva información, y yo tengo la sensación, impresión, de que el EFICOP está a la búsqueda de esa información para completar el cuadro de esta presunta organización criminal donde a la cabeza podría estar la presidenta de la República. Claro, ahora, interesante lo que usted nos dice, porque eso quiere decir que alguno de los detenidos tendría, por ejemplo, que acogerse a la colaboración eficaz para otorgar información. Ese sería el beneficio, al verse detenido, además incomunicado, como ha sido la disposición del juez en este caso, atendiendo, por supuesto, la solicitud del Ministerio Público, esa sería la situación. Pero no deberíamos descartar que el EFICOP ya tenga alguna información adelantada y que necesite eventualmente una corroboración. No está iniciando la investigación en este momento, ya tiene algunos indicios que le alcanzan por lo menos para que el juez haya dictado una medida radical como la que hemos visto. De la lectura de la información que se conoce hasta este momento, está clara la hipótesis. Lo que yo creo que con la detención y los allanamientos, el cuadro se está completando, y ya sabemos todos que, por más que se pueda criticar, pero eso ya sería motivo de otra pregunta o conversación, la estrategia de la Fiscalía siempre es, al final de las investigaciones preliminares, detención preliminar, allanamientos, búsqueda de información, y siempre de ahí surgen potenciales colaboradores eficaces. Han habido varios detenidos y alguno de ellos podría revelar información en torno a la presidenta. Y si eso pasara, entonces asciende, ¿no? Asciende la responsabilidad, y eso ya implicaría que parte del caso, parte del expediente sea derivado con la fiscal Delia Espinosa para que formule las investigaciones contra la presidenta, porque es aforada. Doctor Caro, tenemos que dar una pausa, pero después de ella yo quisiera que nos comente algo de lo que ha expresado usted por escrito vía tweets, vía X. Usted sostiene que era una mala idea que haya un equipo de policías especializados integrados al EFICOP, al equipo de fiscales que luchan contra la corrupción en el poder. Estamos ante un tema grave, que es la corrupción que hemos visto en sucesivos gobiernos. Hay que hacer algo específico sobre eso, y usted está de acuerdo
con que se haya disuelto este grupo de policías afectados al EFICOP. Yo quisiera que nos explique por qué, si lo está juzgando desde el punto de vista de sus intereses como abogado o como ciudadano. Nos lo dirá, por favor, después de la pausa. Estamos conversando con el abogado penalista Carlos Caro Quinciay en Madrid, y al cual le habíamos preguntado por qué le parece una buena idea que el Ministerio del Interior haya desactivado el grupo de policías que venían colaborando orgánicamente con el equipo de fiscales especializados en algo tan delicado como es la lucha contra la corrupción. ¿Por qué está usted de acuerdo con esta decisión que, como usted sabe, ha sido muy discutida en el Perú? Bien, Fernando, para aclarar este punto, ¿no? Mi mensaje no iba tanto por el tema de la desactivación. Yo lo que sostengo es de que el EFICOP no necesita un equipo especial de policías que trabajen con ellos, y ponía algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el equipo de fiscales del caso Lava Jato que dirige el doctor Rafael Vela nunca ha tenido un equipo especial, siempre ha trabajado con la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía, y todos sus operativos, hasta donde yo tengo conocimiento, han sido exitosos, incluyendo el que llevó a cabo y que dio lugar al lamentable suicidio del expresidente Alan García. Pudieron allanar las oficinas del Ministerio Público, incluso con Chávarri, durante la gestión del propio Ministerio Público, durante la gestión del expresidente Vizcarra. Estando Vizcarra en el poder, se pudo llevar adelante todas las diligencias, acabó imputado por hechos que correspondían a la época en que era gobernador regional. A lo que voy es a que, lamentablemente, la policía sigue dependiendo del Ministerio del Interior y del Poder Ejecutivo. Entonces, si queremos un sistema como en Brasil, Estados Unidos, España o Alemania, donde un sector de la policía trabaje directamente con la Fiscalía y depende de ella, se puede crear el sistema, pero eso implica cambios regulatorios. A eso iba yo, más allá del oportunismo político, que yo critico también, voces a las que me sumo y critico sin duda, porque evidentemente lo que ha pasado con esta desactivación de última hora presta la suspicacia, a la cual yo también me sumo sin duda, pero el comentario era mucho más general en cuanto a lo que es el tema regulatorio y en cuanto a la cuestión del deber ser en el largo plazo. De acuerdo. Bueno, por otra parte, estamos ante una situación un poquito inesperada, puesto que, como usted sabe, esto ha sido publicado en los diarios de España, donde usted se halla, en el hermano de la presidenta de la República, se halla bajo régimen de detención preliminar, de la misma manera que un colega suyo, el abogado Mateo Castañeda, que es abogado de la presidenta, quien ha naturalmente explicado su rechazo a esta medida. Hay quienes cuestionan el régimen de las prisiones preliminares y preventivas y van a fondo contra eso, sosteniendo que es un mecanismo de extorsión para buscar colaboradores eficaces. ¿Cuál es su opinión como penalista sobre el uso que el Perú viene dándole a las prisiones preliminares y preventivas? Yo, Fernando, y no es de ahora, sino desde hace varios años, soy bastante crítico en torno al uso de las detenciones preliminares como mecanismo de aseguramiento si es que no existe en verdad peligro de fuga. Y creo que ese es el factor central acá, porque en la etapa preliminar pueden haber muchas razones para formular cargos, para sospechar que hay delito, y eso es algo que en muchas ocasiones es indiscutible, porque cuando uno empieza a ver las evidencias, uno dice, pero evidentemente acá hay delito, hay testigos, colaboradores eficaces, agentes encubiertos, chat, correo. Entonces uno va leyendo el cúmulo de pruebas y da la impresión de que estamos en efecto ante hechos delictivos, hasta eventualmente una organización criminal, pero nos olvidamos de pronto que un elemento central dentro de lo que significa el mandato de detención preliminar es el peligro de fuga o el entorpecimiento de la actividad probatoria. Y creo que esa calibración es fundamental. En el caso de algunas personas es algo que no necesariamente se da, ¿no? Claro. No corresponde hacer una evaluación ahora caso por caso, porque las detenciones en general implican un análisis preciso donde no basta el cúmulo de pruebas, sino ese análisis, digamos, del peligro de fuga o peligro de entorpecer la acción de la justicia.
De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por habernos atendido y explicado desde Madrid, sobre todo haber tenido esta conexión con nosotros a inicio de semana. Muy amable, muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Buenos días.